Imagina que estás sentado en tu habitación ahora mismo leyendo estas palabras. Te sientes seguro, tranquilo. Pero en este preciso instante, a solo 28.000 años luz de distancia, en el centro de nuestra galaxia, está ocurriendo algo que convertiría tu planeta en cenizas en cuestión de segundos. Un agujero negro supermasivo llamado Sagitario A, estrella, devora el equivalente a la masa de nuestro Sol cada pocos años. Las temperaturas allí alcanzan millones de grados. La radiación es tan intensa que esterilizaría cualquier forma de vida conocida en un radio de miles de años luz. Y sin embargo, aquí estás tú, vivo, consciente, leyendo sobre el horror cósmico del que, por alguna razón misteriosa, has escapado. ¿Por qué? ¿Por qué la vida surgió precisamente aquí, en este rincón olvidado de la galaxia, y no en algún lugar más cercano al centro, donde las estrellas brillan más intensamente y los recursos parecen más abundantes? La respuesta a esta pregunta cambiará por completo tu comprensión de lo que significa existir en este universo. Porque resulta que nuestra ubicación no es un accidente. Es la única razón por la que estás vivo para hacer esta pregunta. Retrocedamos por un momento. Imagina la Vía Láctea desde arriba, como si fueras un observador cósmico flotando en la oscuridad intergaláctica. Verías un disco espiral brillante de 200.000 años luz de diámetro, con brazos curvos que se extienden desde un núcleo central resplandeciente. 400.000 millones de estrellas girando en una danza gravitacional que ha durado 13.000 millones de años. Desde esa perspectiva, nuestro Sol es apenas un punto insignificante, perdido en el brazo de Orión, a medio camino entre el centro galáctico y el borde exterior absoluto. Durante décadas, los astrónomos consideraron esta ubicación como algo mundano, poco interesante. Después de todo, el centro galáctico es donde ocurre la acción real. Allí las estrellas están empaquetadas tan densamente que la distancia promedio entre ellas es de apenas un año luz, comparado con los 4 años luz que nos separan de nuestra vecina más cercana, Próxima Centauri. En el núcleo galáctico, el cielo nocturno de cualquier planeta estaría iluminado por miles de estrellas tan brillantes como nuestra luna llena. Sería un espectáculo de belleza inimaginable. Pero en 1995, un astrofísico llamado Guillermo González, de la Universidad de Washington, comenzó a hacer preguntas incómodas. González no estaba interesado en la belleza del centro galáctico. Estaba interesado en algo mucho más fundamental: la química. Específicamente, la metalicidad, el término que los astrónomos usan para referirse a todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Y lo que descubrió lo dejó perplejo. Las estrellas en el centro de la galaxia son antiguas, muy antiguas. Muchas de ellas se formaron cuando el universo tenía apenas unos pocos miles de millones de años, en una época en que la galaxia era químicamente primitiva. El Big Bang solo produjo hidrógeno, helio y trazas de litio. Todos los demás elementos fueron forjados en los núcleos de estrellas masivas y dispersados por el cosmos cuando esas estrellas explotaron como supernovas. Pero este proceso de enriquecimiento químico toma tiempo, mucho tiempo. González calculó que las estrellas en las regiones centrales de la galaxia tienen en promedio solo entre un 30 y un 50% de la metalicidad de nuestro Sol. Esto significa que los planetas que orbitan esas estrellas, si es que existen, están hechos principalmente de elementos ligeros. Carecen de los elementos pesados necesarios para formar cortezas rocosas complejas, núcleos metálicos que generen campos magnéticos protectores, y lo más importante, la diversidad química necesaria para la vida tal como la conocemos. Pero el problema no termina ahí. En el año 2003, un equipo liderado por el astrofísico Charles Lineweaver, de la Universidad Nacional de Australia, publicó un estudio que revolucionó nuestra comprensión de la habitabilidad galáctica. Lineweaver y sus colegas crearon el primer mapa detallado de lo que llamaron la zona habitable galáctica, una región en forma de anillo donde las condiciones son óptimas para el surgimiento de vida compleja. Sus hallazgos fueron sorprendentes.
La zona habitable galáctica no está en el centro brillante y densamente poblado de la Vía Láctea. Está en los suburbios, específicamente en un anillo que se extiende desde aproximadamente 13.000 hasta 33.000 años luz del centro galáctico. Nuestro sistema solar, ubicado a unos 28.000 años luz del núcleo, está casi exactamente en el medio de esta zona. ¿Coincidencia? Lineweaver no lo creía así, y tenía razones poderosas para su escepticismo. Considera primero el problema de la radiación. El centro galáctico no es solo el hogar de Sagitario A estrella, es también una región donde las supernovas son alarmantemente comunes. En las zonas interiores de la galaxia, donde las estrellas están apiñadas, las estrellas masivas son relativamente abundantes. Estas estrellas viven rápido y mueren jóvenes, explotando como supernovas después de apenas unos pocos millones de años. Una supernova típica libera más energía en unos pocos segundos que la que nuestro Sol emitirá en toda su vida de 10.000 millones de años. La explosión genera un pulso de rayos gamma y rayos X tan intenso que puede destruir la capa de ozono de un planeta a distancias de hasta 50 años luz. Sin ozono, la radiación ultravioleta del Sol local esterilizaría la superficie. La vida compleja sería imposible. En el centro galáctico, las supernovas ocurren aproximadamente una vez cada 10.000 años, dentro de un radio de 1.000 años luz. Haz los cálculos. Si tu planeta está en esa región, experimentará un evento de extinción masiva inducido por radiación cada pocos millones de años en promedio. La vida podría surgir, pero nunca tendría tiempo suficiente para evolucionar más allá de formas simples antes de ser borrada del mapa. Aquí, en los suburbios galácticos, las supernovas son mucho menos frecuentes. La última supernova cercana visible desde la Tierra ocurrió en el año 1604, cuando una estrella en la constelación de Ofiuco explotó a una distancia segura de aproximadamente 20.000 años luz. Fue lo suficientemente brillante como para ser visible a simple vista durante varias semanas, pero lo suficientemente lejana como para no representar ningún peligro para la vida en nuestro planeta. Esta baja frecuencia de supernovas cercanas no es un accidente. Es una consecuencia directa de nuestra ubicación en una región de baja densidad estelar. Y resulta que esta baja densidad tiene otro beneficio crucial: estabilidad orbital. En el año 2007, la astrónoma Bárbara Pichardo, del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicó un estudio fascinante sobre la dinámica orbital en diferentes regiones de la galaxia. Pichardo y su equipo utilizaron simulaciones por computadora para rastrear las órbitas de estrellas hipotéticas en varias ubicaciones galácticas durante miles de millones de años. Lo que descubrieron fue inquietante. En las regiones interiores de la galaxia, donde la densidad estelar es alta, las órbitas de las estrellas son caóticas. Los encuentros cercanos con otras estrellas son comunes. Estos encuentros pueden perturbar gravitacionalmente los sistemas planetarios, enviando planetas hacia órbitas excéntricas inestables o incluso expulsándolos completamente al espacio intergaláctico. Imagina que eres un planeta en el centro galáctico. Cada pocos millones de años, otra estrella pasa lo suficientemente cerca como para sacudir gravitacionalmente tu sistema solar. Tu órbita, que alguna vez fue circular y estable, se vuelve elíptica. Durante parte del año te acercas peligrosamente a tu Sol, hirviendo tus océanos. Durante otra parte te alejas tanto que todo se congela. Las estaciones se vuelven extremas e impredecibles. La vida compleja, que requiere condiciones estables durante miles de millones de años para evolucionar, simplemente no puede establecerse. Aquí, en los suburbios, las cosas son diferentes. Nuestro Sol completa una órbita alrededor del centro galáctico aproximadamente una vez cada 230 millones de años, un período que los astrónomos llaman un año galáctico. Durante ese tiempo, nuestra órbita es notablemente estable. Los encuentros cercanos con otras estrellas son raros, ocurriendo quizás una vez cada pocos millones de años, y generalmente a distancias lo suficientemente grandes como para no causar perturbaciones significativas. Esta estabilidad orbital ha permitido que la Tierra mantenga una órbita casi circular
alrededor del Sol durante más de 4.500 millones de años. Las estaciones han sido predecibles. El clima, aunque ha variado, ha permanecido dentro de límites que permiten la existencia de agua líquida en la superficie durante la mayor parte de la historia del planeta. Y el agua líquida, como sabemos, es el requisito fundamental para la vida tal como la conocemos. Pero hay otro factor, quizás el más sorprendente de todos, que hace de nuestra ubicación galáctica algo especial. Y tiene que ver con algo que los astrónomos llaman la corotación. La Vía Láctea no es un disco sólido que gira como un plato. Es un sistema diferencial, lo que significa que diferentes partes giran a diferentes velocidades. Las estrellas cerca del centro completan sus órbitas más rápido que las estrellas en el borde exterior. Pero los brazos espirales de la galaxia, esas hermosas estructuras curvas que ves en las fotografías, no son estructuras físicas permanentes. Son ondas de densidad, regiones donde las estrellas y el gas se comprimen temporalmente a medida que pasan a través de ellas. Piensa en los brazos espirales como en un atasco de tráfico en una autopista. Los autos individuales entran y salen del atasco, pero el atasco en sí permanece en el mismo lugar, moviéndose lentamente a lo largo de la carretera. De manera similar, las estrellas entran y salen de los brazos espirales a medida que orbitan el centro galáctico, pero los brazos en sí rotan a una velocidad diferente. Ahora bien, aquí está la parte crucial. Los brazos espirales son regiones de formación estelar activa. El gas y el polvo se comprimen al pasar a través de estas ondas de densidad, desencadenando el colapso gravitacional que forma nuevas estrellas. Y donde hay formación estelar activa, hay estrellas masivas. Y donde hay estrellas masivas, hay supernovas. En otras palabras, los brazos espirales son peligrosos. Son hermosos desde lejos, pero mortales de cerca. La mayoría de las estrellas en la galaxia pasan regularmente a través de los brazos espirales a medida que completan sus órbitas. Cada vez que lo hacen, se exponen a un riesgo elevado de encuentros con supernovas cercanas. Pero hay una ubicación especial en la galaxia donde esto no sucede. Una ubicación donde la velocidad orbital de una estrella coincide casi exactamente con la velocidad de rotación de los brazos espirales. Los astrónomos llaman a esta ubicación el radio de corotación. Y adivina dónde está el radio de corotación en la Vía Láctea. Exactamente donde estamos nosotros. A aproximadamente 28.000 años luz del centro galáctico. Nuestro Sol orbita el centro de la galaxia a casi exactamente la misma velocidad a la que rotan los brazos espirales. Esto significa que permanecemos en el espacio entre los brazos, en lo que los astrónomos llaman una región interbrazo, durante periodos extraordinariamente largos. No estamos constantemente entrando y saliendo de las zonas peligrosas de formación estelar. Estamos estacionados, por así decirlo, en una de las pocas regiones tranquilas de la galaxia. Esta no es una coincidencia trivial. En el año 2008, el astrofísico Nikos Prantzos del Instituto de Astrofísica de París calculó que solo alrededor del 5% de todas las estrellas en la Vía Láctea se encuentran en el radio de corotación en un momento dado. Somos parte de una minoría muy pequeña, y las implicaciones de esto son profundas. Significa que la vida compleja, el tipo de vida que tarda miles de millones de años en evolucionar, desde organismos unicelulares hasta seres capaces de contemplar su propio lugar en el cosmos, requiere no solo un planeta en la zona habitable de su estrella, sino también una estrella en la zona habitable de su galaxia. Y esa zona habitable galáctica es mucho más restrictiva de lo que nadie imaginaba hace apenas unas décadas. Pero espera, la historia se vuelve aún más extraña, porque resulta que nuestra ubicación en los suburbios galácticos no solo nos protege de peligros cósmicos, también nos da algo que las civilizaciones en otras partes de la galaxia podrían no tener: una vista clara del universo. En el año 2004, Guillermo González, el mismo astrofísico que había estudiado la metalicidad galáctica, publicó junto con el filósofo Jay Richards
un libro controvertido titulado El planeta privilegiado. En él, González y Richards argumentaban que nuestra ubicación en la galaxia no solo es óptima para la vida, sino también óptima para la ciencia. Considera esto. Si vivieras en una estrella cerca del centro galáctico, tu cielo nocturno estaría tan lleno de estrellas brillantes que sería casi imposible ver más allá de tu propia galaxia. La luz combinada de millones de estrellas cercanas crearía un resplandor constante que oscurecería las galaxias distantes. Nunca descubrirías que el universo se extiende mucho más allá de la Vía Láctea. Nunca descubrirías la expansión del universo. Nunca descubrirías el Big Bang. Aquí en los suburbios tenemos una vista despejada. El cielo nocturno es oscuro, salpicado de estrellas individuales que podemos estudiar en detalle. Y entre esas estrellas podemos ver las galaxias distantes, miles de millones de ellas, extendiéndose hasta los límites del universo observable. Esta vista clara nos ha permitido descubrir las leyes fundamentales de la cosmología, entender nuestro lugar en el espacio y el tiempo, y hacer la pregunta que estamos explorando ahora. ¿Por qué estamos aquí? Pero hay algo más, algo que hace que esta historia sea aún más inquietante, porque resulta que nuestra ubicación en la zona habitable galáctica no es solo una cuestión de estar en el lugar correcto en el espacio. También es una cuestión de estar en el lugar correcto en el tiempo. La Vía Láctea no siempre ha sido un lugar hospitalario para la vida. En sus primeros miles de millones de años, la galaxia era un lugar violento y caótico. Las tasas de formación estelar eran mucho más altas que ahora, lo que significa que las supernovas eran mucho más comunes en todas partes, incluso en lo que ahora son los suburbios tranquilos. La metalicidad era baja, lo que significa que los planetas rocosos eran raros. Y la galaxia estaba experimentando fusiones frecuentes con galaxias más pequeñas, eventos cataclísmicos que perturbaban las órbitas estelares y desencadenaban estallidos de formación estelar. Solo en los últimos 5.000 millones de años, aproximadamente, la Vía Láctea se ha calmado lo suficiente como para que la zona habitable galáctica se vuelva verdaderamente habitable. Y no es coincidencia que nuestro sistema solar se formara hace aproximadamente 4.600 millones de años, justo cuando la galaxia estaba entrando en esta fase más tranquila. En otras palabras, no solo estamos en el lugar correcto en el espacio, también estamos en el momento correcto en la historia de la galaxia. Llegamos a la fiesta justo cuando las cosas se estaban calmando. Esto plantea una pregunta fascinante y ligeramente perturbadora. Si la habitabilidad galáctica es tan sensible tanto a la ubicación espacial como temporal, ¿cuántas otras civilizaciones podrían existir en la Vía Láctea? ¿Y dónde estarían? En el año 2016, un equipo de astrónomos liderado por Michael Gouganlock, de la Universidad del Norte de Arizona, intentó responder a esta pregunta. Utilizaron modelos computacionales sofisticados que tenían en cuenta la metalicidad estelar, las tasas de supernovas, la dinámica orbital y la evolución temporal de la galaxia para calcular cuántos planetas potencialmente habitables podrían existir en diferentes regiones de la Vía Láctea. Sus resultados fueron sorprendentes. Encontraron que la gran mayoría de los planetas potencialmente habitables, quizás hasta el 80%, se encuentran en la misma región anular donde estamos nosotros, entre 13.000 y 33.000 años luz del centro galáctico. Fuera de esta zona, los planetas son demasiado pobres en metales o están expuestos a demasiada radiación para soportar vida compleja durante el tiempo necesario para que evolucione la inteligencia. Pero aquí está la parte realmente inquietante. Gouganlock y su equipo también calcularon que la mayoría de estos planetas habitables son más antiguos que la Tierra, mucho más antiguos. El planeta habitable promedio en la Vía Láctea tiene aproximadamente 1.800 millones de años más que nuestro planeta. Piensa en lo que esto significa. Si la vida inteligente es común en el universo, entonces debería haber civilizaciones en nuestra galaxia que tuvieron 1.800 millones de años más que nosotros para desarrollarse. 1.800 millones de años. Para poner esto en perspectiva, hace 1.800 millones de años en la Tierra, las formas de vida más complejas eran algas unicelulares.
Los animales multicelulares no existirían durante otros 1.200 millones de años. Los humanos no aparecerían durante otros 1.799.998.000 años. ¿Qué podría lograr una civilización con 1.800 millones de años de ventaja sobre nosotros? ¿Dónde están? ¿Por qué no los hemos visto? Esta es, por supuesto, la famosa paradoja de Fermi, planteada por el físico Enrico Fermi en 1950 durante un almuerzo casual en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Si la vida inteligente es común, y si algunas civilizaciones son mucho más antiguas que la nuestra, entonces, ¿dónde está todo el mundo? Hay muchas respuestas propuestas a esta paradoja, desde la posibilidad de que la vida inteligente sea extremadamente rara, hasta la idea de que las civilizaciones avanzadas se autodestruyen inevitablemente, hasta la noción de que simplemente no estamos buscando en los lugares correctos o de las maneras correctas. Pero nuestra comprensión de la zona habitable galáctica añade una nueva dimensión a esta paradoja. Porque si la vida compleja solo puede surgir en una región relativamente pequeña de la galaxia y solo durante una ventana temporal específica en la historia galáctica, entonces el número de civilizaciones potenciales se reduce drásticamente. No estamos hablando de 400.000 millones de estrellas como candidatas para albergar vida inteligente. Estamos hablando de quizás unos pocos miles de millones, en el mejor de los casos. Y de esos, solo una fracción desarrollará vida compleja. Y de esos, solo una fracción desarrollará inteligencia. Y de esos, solo una fracción sobrevivirá el tiempo suficiente para desarrollar tecnología capaz de comunicarse a través de distancias interestelares. De repente, la galaxia parece mucho más vacía, mucho más solitaria. Pero hay otra implicación de nuestra ubicación en los suburbios galácticos que es quizás aún más profunda. Tiene que ver con el futuro, porque resulta que nuestra posición privilegiada no es permanente. La Vía Láctea está en curso de colisión con la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina galáctica más grande. Andrómeda se está acercando a nosotros a una velocidad de aproximadamente 110 kilómetros por segundo. En aproximadamente 4.000 millones de años, las dos galaxias comenzarán a fusionarse en un proceso que durará varios miles de millones de años más. Cuando esto suceda, la estructura ordenada de la Vía Láctea será destruida. Los brazos espirales se desintegrarán. Las órbitas estelares se volverán caóticas. Las tasas de formación estelar se dispararán a medida que las nubes de gas de las dos galaxias colisionen y se compriman. Las supernovas se volverán mucho más comunes. Y la zona habitable galáctica, ese anillo tranquilo donde la vida puede florecer, dejará de existir. Nuestro Sol, si sobrevive a la fusión sin ser expulsado al espacio intergaláctico, se encontrará en una galaxia elíptica gigante, una estructura sin forma definida donde las estrellas orbitan en trayectorias aleatorias. La vista del cielo nocturno será completamente diferente, y las condiciones para la vida compleja serán mucho menos favorables. Pero para entonces, si la humanidad aún existe, habremos tenido 4.000 millones de años para prepararnos. 4.000 millones de años para desarrollar la tecnología necesaria para sobrevivir en un universo cada vez más hostil. O quizás 4.000 millones de años para encontrar una manera de abandonar esta galaxia por completo y buscar refugio en otra parte del universo. Porque esa es la lección final de nuestra ubicación en los suburbios galácticos. No estamos aquí por accidente. Estamos aquí porque este es uno de los pocos lugares en la galaxia donde la vida compleja puede surgir y prosperar. Pero este refugio no es eterno. El universo está cambiando constantemente, y las condiciones que permitieron nuestro surgimiento no durarán para siempre. Somos, en cierto sentido, los productos de un momento único en la historia cósmica. Un momento en que la galaxia es lo suficientemente antigua como para haber producido los elementos pesados necesarios para la vida, pero lo suficientemente joven como para que las regiones tranquilas aún existan. Un momento en que nuestro Sol se encuentra en el lugar correcto, en el momento correcto, con la metalicidad correcta
y la estabilidad orbital correcta. Y quizás, solo quizás, somos los únicos en esta vasta galaxia que han tenido la suerte de encontrarse en este momento y en este lugar. O quizás hay otros, dispersos en los suburbios tranquilos, cada uno mirando hacia arriba a su propio cielo nocturno y preguntándose si están solos. Y aquí es donde la historia toma un giro que nadie anticipó. Porque cuando los científicos comenzaron a mapear la distribución de elementos pesados en la galaxia, cuando trazaron las zonas de radiación letal y las regiones de estabilidad orbital, descubrieron algo que va mucho más allá de la simple supervivencia. Descubrieron que la ubicación galáctica no solo determina si la vida puede existir, determina qué tan compleja puede volverse esa vida, qué tan lejos puede llegar su evolución. Y en última instancia, si esa vida puede desarrollar algo que llamamos consciencia. Piensa en esto por un momento. Cada átomo de carbono en tu cuerpo fue forjado en el núcleo de una estrella moribunda. Cada molécula de oxígeno que respiras fue expulsada al espacio por una supernova. El calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, el zinc en tus enzimas, todos ellos son cenizas estelares. Eres, literalmente, polvo de estrellas. Pero no cualquier polvo de estrellas. Eres polvo de estrellas de tercera generación, enriquecido por múltiples ciclos de nacimiento y muerte estelar, cada uno añadiendo capas de complejidad química al universo. En el año 2011, la astroquímica Nathalie Batalha, de la Universidad Estatal de San José, publicó un estudio que cambió nuestra comprensión de la relación entre la química galáctica y la complejidad biológica. Batalha y su equipo analizaron datos del telescopio espacial Kepler, que había descubierto miles de exoplanetas en nuestra región de la galaxia. Lo que encontraron fue una correlación sorprendente. Los planetas que orbitan estrellas con alta metalicidad, estrellas ricas en elementos pesados como nuestro Sol, no solo son más propensos a ser rocosos, también son más propensos a tener atmósferas complejas, con múltiples capas de gases que interactúan de maneras intrincadas. Pero la verdadera revelación vino cuando comenzaron a modelar la química prebiótica en estos planetas. La vida, tal como la conocemos, requiere una diversidad química asombrosa. Tu cuerpo contiene aproximadamente 60 elementos diferentes de la tabla periódica, cada uno desempeñando roles específicos en la maquinaria molecular de la vida. El molibdeno, por ejemplo, es esencial para las enzimas que fijan el nitrógeno atmosférico. El selenio es crucial para la protección contra el daño oxidativo. El cobalto es el núcleo de la vitamina B12. Sin estos elementos traza, la vida compleja simplemente no puede existir. Y aquí está el problema. En las regiones interiores de la galaxia, donde las estrellas son antiguas y pobres en metales, los planetas carecen de esta diversidad química. Podrían tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los 4 elementos más comunes en los organismos vivos. Pero les faltan los elementos traza. Les falta la complejidad química necesaria para construir las estructuras moleculares sofisticadas que permiten la vida multicelular, los sistemas nerviosos, los cerebros. Batalha calculó que un planeta necesita estar en una región de la galaxia donde la metalicidad estelar sea al menos el 80% de la del Sol, para tener una probabilidad razonable de desarrollar vida compleja. Y esa región, una vez más, coincide casi exactamente con la zona habitable galáctica que identificó Charles Lane-Weaver. No es solo que estemos en el lugar correcto para evitar la radiación letal. Estamos en el lugar correcto para tener acceso a la paleta química completa que la vida necesita para volverse compleja. Pero la historia se vuelve aún más extraña cuando consideramos no solo la química, sino la física. Porque resulta que la ubicación galáctica también afecta algo mucho más fundamental: el flujo de información. En el año 2014, el físico teórico Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California, publicó un artículo provocativo en el que argumentaba que la consciencia, la capacidad de procesar información y generar experiencia subjetiva, no es solo una propiedad de los cerebros individuales.
Es una propiedad emergente de sistemas complejos que existen en entornos con ciertas características físicas específicas. Y una de esas características es lo que Carroll llamó gradientes de información estables. La idea es esta. La consciencia requiere la capacidad de almacenar, procesar y transmitir información a lo largo del tiempo. Tu cerebro hace esto mediante patrones de actividad neuronal que persisten durante milisegundos, segundos, incluso años. Pero para que estos patrones sean estables, el entorno en el que existe el cerebro debe ser predecible. Debe haber regularidades que puedan ser aprendidas, patrones que puedan ser reconocidos, causas que puedan ser conectadas con efectos. Ahora imagina un planeta en el centro galáctico. Cada pocos millones de años, una supernova cercana baña el planeta en radiación, causando extinciones masivas. Cada pocos cientos de miles de años, un encuentro cercano con otra estrella perturba la órbita del planeta, causando cambios climáticos extremos. El entorno es caótico, impredecible. No hay tiempo suficiente para que la evolución desarrolle cerebros complejos, capaces de modelar este entorno, porque el entorno cambia más rápido de lo que la evolución puede seguir. Carroll argumentó que la consciencia solo puede surgir en entornos que son estables durante periodos de tiempo mucho más largos que el tiempo de vida de los organismos individuales. Necesitas miles, millones, incluso miles de millones de generaciones de estabilidad relativa para que la selección natural pueda esculpir cerebros capaces de pensamiento complejo. Y esa estabilidad solo existe en lugares como los suburbios galácticos, donde las perturbaciones cósmicas son raras y predecibles. Pero hay algo más, algo que Carroll apenas mencionó en su artículo, pero que otros investigadores han comenzado a explorar en los últimos años. Tiene que ver con la velocidad de la luz y la estructura causal del universo. La consciencia, al menos la consciencia tal como la experimentamos, parece requerir una sensación de ahora, un presente que se distingue del pasado y del futuro. Pero en física, la noción de ahora es problemática. La relatividad especial de Einstein nos dice que no hay un presente universal. Eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro observador en movimiento relativo. El universo no tiene un reloj maestro que marque un ahora universal. Sin embargo, en escalas locales, en escalas del tamaño de un planeta o incluso de un sistema solar, la velocidad finita de la luz crea algo parecido a un presente compartido. La luz del Sol tarda aproximadamente 8 minutos en llegar a la Tierra. Esto significa que cuando miras al Sol, estás viendo el pasado, pero un pasado muy reciente. Para todos los propósitos prácticos, tú y el Sol compartís un ahora aproximado. Pero en el centro galáctico, donde las estrellas están separadas por apenas un año luz en promedio, las cosas son diferentes. La luz de una estrella vecina tarda solo un año en llegar, pero esa estrella está en movimiento, orbitando el agujero negro central a velocidades de cientos de kilómetros por segundo. Y debido a la relatividad especial, el tiempo transcurre a diferentes ritmos para observadores en movimiento relativo. En el año 2017, el físico teórico Max Tegmark, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publicó un estudio fascinante en el que calculaba lo que él llamaba la coherencia temporal de diferentes regiones de la galaxia. Tegmark definió la coherencia temporal como la medida en que los eventos en una región pueden ser ordenados en una secuencia causal clara, sin ambigüedades relativistas significativas. Lo que encontró fue sorprendente. En las regiones interiores de la galaxia, donde las estrellas se mueven rápidamente y están densamente empaquetadas, la coherencia temporal es baja. Los efectos relativistas son significativos. El orden causal de los eventos puede ser ambiguo. En los suburbios galácticos, donde las estrellas se mueven más lentamente y están más separadas, la coherencia temporal es alta. El orden causal es claro. El tiempo fluye de manera más uniforme. Tegmark argumentó que esta diferencia en la coherencia temporal podría tener implicaciones profundas para la evolución de la consciencia. Porque si la consciencia requiere la capacidad de construir modelos causales del mundo, de entender que A causa B, que causa C,
entonces solo puede surgir en entornos donde la causalidad es clara y consistente. Y esos entornos, una vez más, son los suburbios galácticos. Ahora bien, es importante señalar que estas ideas son especulativas. No tenemos una teoría completa de la consciencia. No sabemos con certeza qué condiciones físicas son necesarias para que surja la experiencia subjetiva. Pero lo que estos estudios sugieren es que la conciencia no es solo una propiedad de los cerebros individuales. Es una propiedad que emerge de la interacción entre cerebros y sus entornos. Y algunos entornos son más propicios para la conciencia que otros. Y aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente inquietante. Porque si la conciencia solo puede surgir en ciertas regiones de la galaxia, en ciertos momentos de la historia cósmica, entonces la pregunta no es solo ¿dónde está todo el mundo? La pregunta es, ¿cuántos de ellos son realmente conscientes? Imagina una civilización que surge en el centro galáctico. Quizás logran sobrevivir a las supernovas y las perturbaciones orbitales. Quizás desarrollan tecnología avanzada, construyen ciudades, exploran su sistema solar. Pero debido a las limitaciones químicas de su entorno, sus cerebros son más simples que los nuestros. Carecen de ciertos elementos traza que son esenciales para la neurotransmisión compleja. Sus pensamientos son más lentos, más rígidos, menos creativos. O imagina una civilización en el borde exterior de la galaxia, donde la metalicidad es aún más baja que en el centro. Quizás logran desarrollar vida basada en silicio en lugar de carbono, adaptándose a la escasez de elementos pesados. Pero la química del silicio es fundamentalmente diferente de la química del carbono. Es menos versátil, menos capaz de formar las estructuras complejas y dinámicas que caracterizan la vida basada en carbono. Sus organismos son más simples, sus cerebros menos capaces de procesamiento de información complejo. En ambos casos, podrías tener civilizaciones que son técnicamente inteligentes, capaces de manipular su entorno y construir herramientas. ¿Pero serían conscientes en el mismo sentido que nosotros? ¿Tendrían experiencias subjetivas ricas, emociones complejas, la capacidad de contemplar su propia existencia? Esta es una pregunta que los filósofos han debatido durante siglos. ¿Qué es la consciencia? ¿Es simplemente procesamiento de información o es algo más? ¿Puede una máquina ser consciente? ¿Puede un organismo con un cerebro fundamentalmente diferente al nuestro tener experiencias subjetivas? No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas, pero lo que la astrofísica nos está diciendo es que la consciencia, sea lo que sea, no es independiente del entorno físico en el que surge. Está moldeada por la química disponible, por la estabilidad del entorno, por la estructura causal del espacio-tiempo local. Y algunos entornos son más propicios para la consciencia compleja que otros. Y resulta que vivimos en uno de esos entornos privilegiados. No solo estamos en el lugar correcto para sobrevivir, estamos en el lugar correcto para pensar, para sentir, para preguntarnos por qué estamos aquí. Pero hay una paradoja en todo esto, una paradoja que el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford llamó el argumento de la simulación, aunque en un contexto ligeramente diferente. La paradoja es esta. Si la consciencia compleja solo puede surgir en una región muy específica de la galaxia, en un momento muy específico de la historia cósmica, entonces la probabilidad de que cualquier observador consciente se encuentre en esa región y en ese momento es, por definición, 100%. Porque los observadores que no están en esa región y en ese momento simplemente no existen para hacer la observación. En otras palabras, el hecho de que nos encontremos en los suburbios galácticos no es evidencia de que los suburbios galácticos sean especiales. Es simplemente evidencia de que somos el tipo de observadores que solo pueden existir en los suburbios galácticos. Es un ejemplo de lo que los físicos llaman sesgo de selección antrópico. Pero aquí está la parte inquietante. Si el sesgo de selección antrópico explica por qué nos encontramos en esta ubicación privilegiada, entonces también implica que no podemos usar nuestra ubicación para inferir nada sobre la probabilidad de vida en otras partes del universo. No podemos decir, estamos en un lugar especial, por lo tanto,
la vida debe ser rara, porque nuestra ubicación no nos dice nada sobre la frecuencia de lugares especiales. Solo nos dice que, si existimos, debemos estar en uno de ellos. Esta es una conclusión profundamente frustrante para los astrobiólogos, porque significa que no importa cuánto estudiemos nuestra propia ubicación galáctica, no podemos usar esa información para estimar cuántas otras civilizaciones podrían existir. Estamos atrapados en lo que el filósofo John Leslie llamó el problema del tirador de élite. Imagina que te despiertas y descubres que estás parado frente a un pelotón de fusilamiento. Disparan, y todas las balas fallan. ¿Deberías concluir que los tiradores eran incompetentes? ¿O deberías concluir que, dado que estás vivo para hacer la observación, obviamente las balas fallaron, independientemente de cuán improbable fuera eso? Nuestra ubicación en los suburbios galácticos es como esas balas que fallaron. Es improbable, pero dado que estamos aquí para observarlo, no podemos usar esa improbabilidad para inferir nada sobre el universo en general. O al menos, eso es lo que pensábamos hasta hace muy poco. Porque en el año 2019, un equipo de astrofísicos liderado por Anders Sandberg de la Universidad de Oxford publicó un artículo que cambió el juego por completo. Sandberg y sus colegas argumentaron que el sesgo de selección antrópico no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Su argumento era el siguiente. Sí, es cierto que solo podemos existir en lugares donde las condiciones permiten nuestra existencia. Pero podemos comparar las propiedades de nuestro entorno con las propiedades de otros entornos posibles y preguntar, ¿es nuestro entorno típico entre todos los entornos que podrían soportar observadores como nosotros? ¿O es atípico de alguna manera? Y resulta que nuestro entorno es atípico, muy atípico. No solo estamos en la zona habitable galáctica, estamos casi exactamente en el centro de esa zona. No solo estamos en el radio de corrotación, estamos en una región donde la metalicidad estelar es casi óptima para la vida compleja. No solo tenemos una órbita estable, tenemos una de las órbitas más estables posibles en nuestra región de la galaxia. Sandberg calculó que si seleccionaras al azar un planeta habitable de la zona habitable galáctica, la probabilidad de que tuviera todas estas propiedades óptimas simultáneamente sería de aproximadamente 1 entre 1000. Somos, en otras palabras, no solo afortunados, somos extraordinariamente afortunados. Y esto, argumentó Sandberg, no es lo que esperaríamos si la vida inteligente fuera común. Si hubiera millones de civilizaciones en la galaxia, esperaríamos que la mayoría de ellas estuvieran en ubicaciones típicas dentro de la zona habitable galáctica, no en ubicaciones óptimas. El hecho de que nos encontremos en una ubicación óptima sugiere una de dos cosas. O somos increíblemente afortunados, o somos muy raros. La primera opción, la suerte extrema, es posible pero incómoda. Es como ganar la lotería cósmica. Puede suceder, pero si te sucede a ti, deberías sospechar. La segunda opción, que somos raros, es más inquietante. Sugiere que las condiciones necesarias para la vida inteligente son tan restrictivas que solo unos pocos planetas en toda la galaxia las cumplen. Y nosotros somos uno de ellos. Pero Sandberg fue más allá. Argumentó que podemos usar el principio de mediocridad, la idea de que no deberíamos asumir que somos especiales a menos que tengamos evidencia de lo contrario, para estimar cuántas civilizaciones podrían existir en la galaxia. Si asumimos que somos típicos entre todas las civilizaciones que existen, entonces el hecho de que nos encontremos en una ubicación óptima sugiere que la mayoría de las civilizaciones están en ubicaciones óptimas. Y si solo 1 de cada 1000 planetas habitables está en una ubicación óptima, entonces el número total de civilizaciones en la galaxia es aproximadamente 1000 veces menor de lo que estimaríamos si ignoráramos la optimización de nuestra ubicación. Haz los cálculos. Si hay aproximadamente 10.000 millones de planetas potencialmente habitables en la zona habitable galáctica, y solo 1 de cada 1000 está en una ubicación óptima, entonces hay aproximadamente 10 millones de planetas en ubicaciones óptimas. Pero no todos esos planetas desarrollarán vida, y no toda la vida que se desarrolle evolucionará hacia la inteligencia.
Si aplicamos las estimaciones estándar de la ecuación de Drake, que sugieren que quizás 1 de cada millón de planetas habitables desarrolla vida inteligente, entonces el número total de civilizaciones en la galaxia es de aproximadamente 10. 10 civilizaciones en toda la Vía Láctea. Eso es todo. Dispersas en un disco de 200.000 años luz de diámetro, separadas por decenas de miles de años luz en promedio. Tan distantes entre sí que la comunicación sería casi imposible. Una señal de radio enviada desde una civilización tardaría decenas de miles de años en llegar a otra. Para cuando llegara la respuesta, ambas civilizaciones podrían haber desaparecido hace mucho tiempo. Esta es una conclusión profundamente solitaria. Sugiere que la galaxia no está llena de vida inteligente esperando ser descubierta. Está casi vacía. Somos, quizás, una de las pocas chispas de conciencia en un vasto océano de oscuridad. Pero hay un problema con este argumento. Un problema que el propio Sandberg reconoció. El problema es que estamos asumiendo que sabemos qué es una ubicación óptima. Estamos asumiendo que las condiciones que son óptimas para nosotros son óptimas para toda la vida inteligente. Pero ¿qué pasa si hay formas de vida que pueden prosperar en entornos que serían letales para nosotros? ¿Qué pasa si hay civilizaciones en el centro galáctico que han evolucionado para resistir la radiación intensa? ¿O civilizaciones en el borde exterior que han encontrado formas de vida basadas en química exótica que no requiere elementos pesados? Esta posibilidad nos lleva de vuelta a una de las preguntas más fundamentales de la astrobiología. ¿Qué tan universal es la vida tal como la conocemos? ¿Es la vida basada en carbono, que requiere agua líquida y una atmósfera protectora, la única forma posible de vida? ¿O es solo una de muchas posibilidades moldeada por las condiciones específicas de nuestro entorno? Durante décadas, los científicos asumieron que la vida basada en carbono era universal. El carbono es único en su capacidad para formar cadenas largas y complejas de moléculas, la base de la química orgánica. El agua es un solvente ideal, capaz de disolver una amplia variedad de compuestos y facilitar las reacciones químicas necesarias para la vida. Parecía obvio que cualquier forma de vida en el universo estaría basada en carbono y agua. Pero en los últimos años, esta suposición ha sido desafiada. En el año 2012, la bioquímica Felisa Wolf-Simon del Instituto de Astrobiología de la NASA anunció el descubrimiento de una bacteria en el lago Mono de California que, según afirmó, podía incorporar arsénico en su ADN en lugar de fósforo. El arsénico es normalmente tóxico para la vida porque interfiere con las reacciones bioquímicas que involucran fósforo. Pero esta bacteria, según Wolf-Simon, había encontrado una manera de usar arsénico como sustituto del fósforo, uno de los 6 elementos esenciales para la vida tal como la conocemos. El anuncio causó sensación. Si era cierto, significaba que la vida podía ser mucho más flexible de lo que pensábamos. Podía adaptarse a entornos químicamente hostiles, usar elementos que normalmente consideramos tóxicos. Habría la posibilidad de formas de vida exóticas en planetas con química radicalmente diferente a la de la Tierra. Pero el descubrimiento fue controvertido. Otros científicos cuestionaron los métodos de Wolf-Simon y argumentaron que la bacteria no estaba realmente incorporando arsénico en su ADN, sino simplemente tolerando altos niveles de arsénico en su entorno, mientras seguía usando fósforo para sus funciones biológicas esenciales. El debate continúa hasta el día de hoy, sin una resolución clara. Sin embargo, el episodio planteó una pregunta importante. ¿Cuán flexible es la vida? ¿Puede adaptarse a entornos que consideraríamos completamente inhóspitos? Y si es así, ¿significa eso que la zona habitable galáctica es mucho más grande de lo que pensamos? En el año 2015, el astrobiólogo Dirk Schulze-McCook, de la Universidad Estatal de Washington, publicó un artículo en el que argumentaba que deberíamos expandir nuestra definición de habitabilidad. Schulze-McCook señaló que la vida en la Tierra ha colonizado prácticamente todos los nichos ambientales imaginables, desde las profundidades del océano donde la presión es aplastante y no hay luz solar, hasta los desiertos más secos donde el agua es casi inexistente, hasta las fuentes termales ácidas donde las temperaturas superan el punto de ebullición del agua. Si la vida en la Tierra puede adaptarse a tales extremos, argumentó Schulze-McCook,
entonces quizás la vida en otros planetas puede adaptarse a condiciones que consideraríamos aún más extremas. Quizás hay formas de vida en planetas cerca del centro galáctico que han evolucionado mecanismos de reparación de ADN tan eficientes que pueden resistir niveles de radiación que nos matarían instantáneamente. Quizás hay formas de vida en planetas con órbitas caóticas que han desarrollado ciclos de vida rápidos, reproduciéndose y evolucionando tan rápidamente que pueden adaptarse a cambios ambientales que ocurren en escalas de tiempo de miles de años en lugar de millones. Esta es una posibilidad intrigante, pero también plantea un problema, porque si la vida puede adaptarse a casi cualquier entorno, entonces, ¿por qué no vemos evidencia de ella en todas partes? ¿Por qué la galaxia parece tan vacía? Una respuesta posible es que la vida simple, la vida microbiana, podría ser común en toda la galaxia. Pero la vida compleja, la vida multicelular con sistemas nerviosos y cerebros, requiere condiciones mucho más restrictivas. Requiere no solo la capacidad de sobrevivir, sino la capacidad de evolucionar hacia formas cada vez más complejas durante miles de millones de años. Y eso, como hemos visto, solo es posible en entornos muy específicos. Pero hay otra respuesta posible, una respuesta que es mucho más inquietante. Y tiene que ver con algo que los astrónomos llaman el Gran Filtro. La idea del Gran Filtro fue propuesta por primera vez por el economista Robin Hanson en 1996. Hanson estaba tratando de resolver la paradoja de Fermi. Si la vida inteligente es común, ¿dónde está todo el mundo? Su respuesta fue que debe haber algún paso en la evolución de la vida, desde la química prebiótica hasta las civilizaciones tecnológicas capaces de colonizar la galaxia, que es extremadamente improbable. Tan improbable que la mayoría de los planetas nunca lo superan. Este paso improbable es el Gran Filtro. La pregunta es, ¿dónde está el Gran Filtro? ¿Está detrás de nosotros o delante de nosotros? Si está detrás de nosotros, si el paso difícil es el origen de la vida o la evolución de la vida multicelular o el desarrollo de la inteligencia, entonces somos increíblemente afortunados de haberlo superado. Pero también significa que probablemente estamos solos en la galaxia, o al menos somos muy raros. Si el Gran Filtro está delante de nosotros, si el paso difícil es algo que aún no hemos enfrentado, entonces las implicaciones son aterradoras. Significa que hay algo en el futuro, algún desafío o peligro, que destruye casi todas las civilizaciones antes de que puedan colonizar la galaxia. Quizás es la autodestrucción nuclear, quizás es el cambio climático catastrófico, quizás es algo que ni siquiera podemos imaginar todavía. Y aquí es donde nuestra ubicación en los suburbios galácticos vuelve a ser relevante. Porque si el Gran Filtro está relacionado con peligros cósmicos, supernovas, encuentros estelares, radiación intensa, entonces nuestra ubicación privilegiada significa que ya hemos superado ese filtro. Estamos en uno de los pocos lugares de la galaxia donde esos peligros son lo suficientemente raros como para permitir que la vida compleja evolucione sin ser constantemente interrumpida. Pero si el Gran Filtro está relacionado con algo intrínseco a las civilizaciones tecnológicas, algo que surge de la propia naturaleza de la inteligencia y la tecnología, entonces nuestra ubicación no nos protege. Estamos tan vulnerables como cualquier otra civilización en cualquier otra parte de la galaxia. Esta incertidumbre es profundamente inquietante, porque significa que no sabemos si deberíamos sentirnos afortunados o aterrorizados. ¿Somos los ganadores de la lotería cósmica? ¿Los pocos que lograron superar todos los obstáculos? ¿O somos simplemente los siguientes en la fila, esperando nuestro turno para enfrentar el Gran Filtro que destruyó a todos los que vinieron antes que nosotros? No tenemos respuestas a estas preguntas. Pero lo que sí sabemos es que nuestra ubicación en los suburbios galácticos nos ha dado algo precioso. Tiempo. Tiempo para evolucionar. Tiempo para desarrollar la inteligencia. Tiempo para construir civilizaciones. Tiempo para hacer preguntas sobre nuestro lugar en el universo. Y quizás, solo quizás, tiempo suficiente para encontrar una manera de sobrevivir a lo que sea que venga después. Porque esa es la lección final de nuestra ubicación privilegiada. No es una garantía de supervivencia.
es una oportunidad. Una ventana de tiempo en la que las condiciones son lo suficientemente estables como para permitir que la vida compleja florezca. Pero esa ventana no durará para siempre. El universo está cambiando. La galaxia está evolucionando. Y nosotros, los productos de este momento único en la historia cósmica, tenemos una elección que hacer. Podemos usar el tiempo que se nos ha dado para entender nuestro lugar en el universo, para desarrollar la tecnología y la sabiduría necesarias para sobrevivir a los desafíos que vendrán. O podemos desperdiciar esta oportunidad, consumidos por conflictos triviales y preocupaciones a corto plazo, ignorando las lecciones que el cosmos nos está enseñando. La elección es nuestra, pero el reloj está corriendo, y el universo no espera a nadie. Pero hay algo que aún no hemos considerado, algo que conecta nuestra ubicación en los suburbios galácticos con las leyes más fundamentales del universo. Y para entenderlo, necesitamos hacer algo que puede parecer extraño. Necesitamos mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. Porque resulta que hay una simetría profunda entre lo más grande y lo más pequeño. Entre las galaxias y los átomos. Entre el cosmos y el quantum. Y esta simetría no es solo una curiosidad matemática. Es una pista sobre por qué estamos aquí. Piensa en un átomo. En su centro hay un núcleo, denso y masivo, donde se concentra casi toda la masa del átomo. Y alrededor de ese núcleo, a distancias relativamente enormes en términos atómicos, orbitan los electrones. El espacio entre el núcleo y los electrones está casi completamente vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de una canica en el centro del campo, y los electrones serían puntos diminutos orbitando en las gradas más altas. Ahora piensa en la Vía Láctea. En su centro hay un agujero negro supermasivo, donde se concentra una fracción significativa de la masa galáctica en un espacio increíblemente pequeño. Y alrededor de ese centro, a distancias relativamente enormes en términos galácticos, orbitan las estrellas. El espacio entre las estrellas está casi completamente vacío. Si la Vía Láctea fuera del tamaño de un estadio de fútbol, el centro galáctico sería una región del tamaño de una pelota de tenis en el medio del campo. Y nuestro Sol sería un grano de arena orbitando cerca del borde del estadio. La similitud es sorprendente, pero va más allá de la simple geometría. En un átomo, los electrones que orbitan cerca del núcleo experimentan fuerzas intensas. Están unidos fuertemente al núcleo, y se requiere mucha energía para arrancarlos. Estos electrones internos están constantemente bombardeados por la radiación electromagnética del núcleo. Son un lugar violento y energético. Los electrones que orbitan lejos del núcleo, en las capas exteriores, experimentan fuerzas mucho más débiles. Están unidos débilmente y se pueden arrancar con relativa facilidad. Estos electrones externos están protegidos de la radiación intensa del núcleo por las capas interiores. Son un lugar tranquilo y estable. Y aquí está lo fascinante. Son estos electrones externos, estos electrones en los suburbios del átomo, los que participan en los enlaces químicos. Son estos electrones los que permiten que los átomos se unan para formar moléculas. Son estos electrones los que hacen posible la química. Y la química es la base de la vida. Los electrones internos, por muy importantes que sean para la estructura del átomo, no participan en la química de la vida. Están demasiado cerca del núcleo, demasiado fuertemente unidos, demasiado bombardeados por la radiación. No pueden formar los enlaces flexibles y dinámicos que la vida requiere. ¿Ves la paralela? En la galaxia, las estrellas que orbitan cerca del centro galáctico experimentan fuerzas intensas. Están en un entorno violento y energético, constantemente bombardeadas por radiación. No son lugares donde la vida compleja pueda florecer fácilmente. Las estrellas que orbitan lejos del centro, en los suburbios galácticos, experimentan fuerzas mucho más débiles. Están en un entorno tranquilo y estable, protegidas de la radiación intensa del centro por las capas interiores de estrellas.
Y son estas estrellas en los suburbios de la galaxia, las que pueden albergar planetas donde la vida compleja puede evolucionar. La vida, tanto a nivel atómico como a nivel galáctico, surge en los suburbios. En las regiones exteriores donde las fuerzas son lo suficientemente débiles como para permitir la complejidad, pero lo suficientemente fuertes como para mantener la estabilidad. Esta no es solo una analogía poética, es una manifestación de un principio físico profundo. El principio es este: la complejidad requiere un equilibrio delicado entre orden y caos. Demasiado orden y nada puede cambiar. Demasiado caos y nada puede persistir. La vida, la química, la complejidad en todas sus formas surge en la zona intermedia, en los suburbios. Pero aquí es donde la analogía se vuelve aún más profunda. Porque resulta que este principio no solo se aplica a los átomos y las galaxias, se aplica a todas las escalas del universo. Piensa en el sistema solar. En su centro está el Sol, masivo y energético. Los planetas que orbitan cerca del Sol, Mercurio y Venus, están demasiado calientes para albergar vida tal como la conocemos. Están demasiado cerca de la fuente de energía, demasiado bombardeados por la radiación solar. Los planetas que orbitan lejos del Sol, los gigantes gaseosos y los mundos helados del sistema solar exterior, están demasiado fríos. Están demasiado lejos de la fuente de energía, reciben muy poca luz solar para impulsar la química compleja de la vida. Y luego está la Tierra, orbitando en los suburbios del sistema solar, en la zona habitable donde las temperaturas son las adecuadas para el agua líquida. No demasiado cerca, no demasiado lejos. En el lugar perfecto para que la vida florezca. La misma pauta se repite a todas las escalas, desde los electrones en los átomos hasta los planetas en los sistemas solares, hasta las estrellas en las galaxias. Los suburbios son donde ocurre la magia. Los suburbios son donde surge la complejidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el universo está estructurado de esta manera? ¿Por qué la complejidad surge en los suburbios y no en el centro o en los bordes? La respuesta tiene que ver con algo que los físicos llaman gradientes de energía. Un gradiente de energía es una diferencia en la cantidad de energía entre dos lugares. Y resulta que los gradientes de energía son esenciales para la vida. Piensa en tu cuerpo. Estás vivo porque hay un gradiente de energía entre el interior de tus células y el exterior. Tus células usan este gradiente para impulsar las reacciones químicas que mantienen la vida. Cuando comes, estás introduciendo moléculas de alta energía en tu cuerpo. Cuando respiras, estás proporcionando el oxígeno necesario para extraer esa energía. Y cuando excretas desechos, estás eliminando las moléculas de baja energía que quedan. Este flujo constante de energía, desde alta a baja, es lo que te mantiene vivo. Sin gradientes de energía, no habría vida. Solo habría equilibrio térmico, un estado donde todo está a la misma temperatura y nada puede cambiar. Ahora piensa en el centro de la galaxia. Allí la densidad de energía es extremadamente alta. Hay mucha energía disponible, pero está distribuida de manera muy uniforme. No hay gradientes fuertes. Todo está igualmente caliente, igualmente energético. Es como estar dentro de un horno. Hay mucha energía, pero no hay manera de usarla para hacer trabajo útil. En el borde exterior de la galaxia, la densidad de energía es extremadamente baja. Hay muy poca energía disponible. Es como estar en el espacio intergaláctico, frío y vacío. No hay suficiente energía para impulsar la química compleja de la vida. Pero en los suburbios, en esa zona intermedia, hay gradientes de energía perfectos. Hay suficiente energía disponible de las estrellas cercanas para impulsar la química, pero no tanta como para destruir las moléculas complejas. Hay diferencias de temperatura entre el día y la noche, entre las estaciones, entre diferentes regiones del planeta. Estos gradientes permiten que la energía fluya, y ese flujo de energía es lo que impulsa la vida. Esta es la razón profunda por la que vivimos en los suburbios. No es solo que los suburbios sean más seguros o más tranquilos, es que los suburbios son donde existen los gradientes de energía
necesarios para la vida. Y esta misma lógica se aplica a todas las escalas. Los electrones externos en los átomos pueden formar enlaces químicos porque hay gradientes de energía entre diferentes átomos. La Tierra puede albergar vida porque hay gradientes de energía entre el Sol y el espacio. Y las estrellas en los suburbios galácticos pueden albergar planetas con vida porque hay gradientes de energía entre el centro galáctico y el vacío intergaláctico. Los suburbios, a todas las escalas, son donde el universo hace su trabajo más interesante. Son donde la energía fluye de maneras que permiten la complejidad. Son donde surge la vida. Pero hay algo más, algo que hace que esta historia sea aún más profunda. Porque resulta que esta simetría entre lo micro y lo macro no es solo una coincidencia. Es una consecuencia directa de las leyes fundamentales de la física. En el año 1983, el físico teórico Gerard 't Hooft propuso algo llamado el principio holográfico. La idea es profundamente extraña y profundamente hermosa. 't Hooft sugirió que toda la información contenida en un volumen tridimensional del espacio puede ser codificada en una superficie bidimensional que rodea ese volumen. Es como si el universo tridimensional que experimentamos fuera en realidad una proyección holográfica de información almacenada en una superficie bidimensional. Esto suena como ciencia ficción, pero hay evidencia matemática sólida que respalda esta idea. Y si es cierta, tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la realidad. Una de esas implicaciones es que las mismas leyes físicas que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas también gobiernan el comportamiento de las estructuras cósmicas. La física del microcosmos y la física del macrocosmos están conectadas de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Esta conexión explica por qué vemos las mismas pautas repetirse a diferentes escalas. Los átomos y las galaxias tienen estructuras similares no porque uno sea una versión ampliada del otro, sino porque ambos están gobernados por las mismas leyes fundamentales. Las mismas ecuaciones que describen cómo los electrones orbitan alrededor de los núcleos atómicos también describen, en una forma modificada, cómo las estrellas orbitan alrededor de los centros galácticos. Y esto significa que la razón por la que vivimos en los suburbios galácticos está profundamente conectada con la razón por la que la química de la vida ocurre en las capas exteriores de los átomos. No son dos fenómenos separados. Son manifestaciones del mismo principio físico fundamental. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque si bien la analogía entre átomos y galaxias es poderosa, también tiene límites. Y entender esos límites es crucial para entender nuestro lugar en el universo. La diferencia más obvia es la escala. Un átomo tiene aproximadamente una 10.000.000ª de milímetro de diámetro. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. La diferencia en tamaño es de aproximadamente 36 órdenes de magnitud. Es una diferencia tan vasta que es casi imposible de comprender. Pero hay una diferencia más sutil y más importante. Tiene que ver con la naturaleza de las fuerzas involucradas. En un átomo, la fuerza dominante es la fuerza electromagnética. Es esta fuerza la que mantiene a los electrones orbitando alrededor del núcleo. La fuerza electromagnética es increíblemente fuerte a distancias atómicas, pero se debilita rápidamente a medida que aumenta la distancia. En una galaxia, la fuerza dominante es la gravedad. Es la gravedad la que mantiene a las estrellas orbitando alrededor del centro galáctico. La gravedad es mucho más débil que la fuerza electromagnética, pero tiene un alcance infinito. No se debilita tan rápidamente con la distancia. Esta diferencia en las fuerzas tiene consecuencias profundas. Significa que los átomos son sistemas cuánticos, gobernados por las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Los electrones no orbitan en trayectorias definidas como los planetas alrededor del Sol. En cambio, existen en nubes de probabilidad, estados superpuestos donde están en múltiples lugares a la vez hasta que son observados. Las galaxias, por otro lado, son sistemas clásicos, gobernados por las leyes de la mecánica newtoniana y la relatividad general. Las estrellas orbitan en trayectorias bien definidas que pueden ser calculadas con precisión.
Esta diferencia significa que la analogía entre átomos y galaxias solo llega hasta cierto punto. Los átomos son fundamentalmente cuánticos. Las galaxias son fundamentalmente clásicas. Y esta diferencia entre lo cuántico y lo clásico es una de las divisiones más profundas en la física. Pero aquí está lo fascinante. La vida existe en la frontera entre lo cuántico y lo clásico. La vida es lo suficientemente grande como para ser gobernada principalmente por la física clásica, pero lo suficientemente pequeña como para que los efectos cuánticos sean importantes. Piensa en una molécula de ADN. Tiene aproximadamente 2 nanómetros de ancho, aproximadamente 20.000 veces más grande que un átomo individual. A esta escala, la mayoría de los procesos son clásicos. Las moléculas se mueven de acuerdo con las leyes de la termodinámica y la mecánica estadística. Pero los enlaces químicos que mantienen unida la molécula de ADN son fundamentalmente cuánticos. Son el resultado de electrones compartidos entre átomos, existiendo en estados superpuestos que solo pueden ser descritos por la mecánica cuántica. Y las mutaciones que impulsan la evolución son eventos cuánticos, cambios aleatorios en la estructura del ADN causados por efectos cuánticos como el tunelamiento cuántico. La vida, en otras palabras, es un fenómeno que aprovecha tanto la física clásica como la cuántica. Usa la estabilidad y la predictibilidad del mundo clásico para construir estructuras complejas que persisten en el tiempo. Pero también usa la aleatoriedad y la flexibilidad del mundo cuántico para generar la variación necesaria para la evolución. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra ubicación en los suburbios galácticos. Porque resulta que los suburbios no solo son el lugar donde los gradientes de energía son los adecuados para la vida. También son el lugar donde la frontera entre lo cuántico y lo clásico puede ser explorada de manera más efectiva. En el centro de la galaxia, las energías son tan altas que los efectos cuánticos son constantemente interrumpidos. Las partículas están en estados de alta energía, moviéndose tan rápido y colisionando con tanta frecuencia que no pueden mantener la coherencia cuántica necesaria para la química compleja. Es un entorno demasiado caótico para que los delicados procesos cuánticos de la vida funcionen correctamente. En el borde exterior de la galaxia, las energías son tan bajas que los procesos clásicos dominan completamente. No hay suficiente energía para impulsar las reacciones químicas cuánticas que son esenciales para la vida. Es un entorno demasiado frío y estático. Pero en los suburbios, las energías son las adecuadas. Hay suficiente energía para impulsar las reacciones químicas cuánticas, pero no tanta como para interrumpir la coherencia cuántica. Hay suficiente estabilidad clásica para que las estructuras complejas persistan, pero suficiente aleatoriedad cuántica para que la evolución pueda ocurrir. Los suburbios galácticos son, en cierto sentido, el lugar donde el universo explora la frontera entre lo cuántico y lo clásico. Y la vida es el resultado de esa exploración. Esta es una idea profunda. Sugiere que nuestra ubicación en los suburbios no es solo una cuestión de seguridad o estabilidad. Es una cuestión de estar en el lugar donde las leyes fundamentales de la física permiten que surja el tipo de complejidad que llamamos vida. Pero hay un problema con esta hermosa simetría entre lo micro y lo macro. Un problema que los científicos han estado luchando por resolver durante décadas. Y tiene que ver con algo llamado materia oscura. Cuando los astrónomos miden la velocidad a la que las estrellas orbitan alrededor del centro de la galaxia, encuentran algo extraño. Las estrellas en los suburbios galácticos, estrellas como nuestro Sol, están orbitando mucho más rápido de lo que deberían según la cantidad de materia visible en la galaxia. Según las leyes de Newton, la velocidad orbital de una estrella debería disminuir a medida que te alejas del centro de la galaxia, de la misma manera que los planetas exteriores de nuestro sistema solar orbitan más lentamente que los planetas interiores. Pero eso no es lo que vemos. Las estrellas en los suburbios galácticos orbitan casi a la misma velocidad que las estrellas más cercanas al centro. Esto solo puede significar una cosa: hay mucha más materia en la galaxia de la que podemos ver. Materia que no emite luz, que no interactúa con la radiación electromagnética, pero que sí ejerce una fuerza gravitacional.
Los astrónomos llaman a esta materia invisible materia oscura. Y aquí está lo inquietante. La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo. La materia ordinaria, la materia de la que están hechas las estrellas, los planetas y nosotros, es solo una pequeña fracción del total. Esto rompe la hermosa simetría entre átomos y galaxias. Porque en un átomo, toda la materia es visible, en el sentido de que interactúa con la luz. Los electrones, los protones y los neutrones, todos interactúan con la radiación electromagnética. No hay materia oscura en los átomos. Pero en las galaxias, la mayor parte de la materia es oscura. Está ahí, ejerciendo su influencia gravitacional. Pero no podemos verla directamente. Solo podemos inferir su existencia a partir de sus efectos en la materia visible. Esta diferencia es profunda. Sugiere que la analogía entre átomos y galaxias, por muy útil que sea, es incompleta. Hay aspectos de la estructura galáctica que no tienen paralelo en la estructura atómica. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más estamos perdiendo? Si el 85% de la materia en el universo es invisible para nosotros, ¿qué otras estructuras, qué otros fenómenos podrían existir que simplemente no podemos detectar? En el año 2016, la física Lisa Randall de la Universidad de Harvard propuso una idea intrigante. Randall sugirió que la materia oscura podría no ser una sustancia uniforme y sin estructura. En cambio, podría tener su propia física compleja, con diferentes tipos de partículas de materia oscura interactuando entre sí de maneras que no entendemos. Si esto es cierto, entonces podría haber estructuras enteras hechas de materia oscura que existen junto a las estructuras de materia ordinaria que podemos ver. Podría haber estrellas de materia oscura, planetas de materia oscura, incluso galaxias enteras de materia oscura que son completamente invisibles para nosotros. Y aquí está la parte realmente inquietante. Si la materia oscura puede formar estructuras complejas, ¿podría formar vida? ¿Podría haber formas de vida basadas en materia oscura, existiendo en un universo paralelo que ocupa el mismo espacio que el nuestro, pero que es completamente invisible para nosotros? Esta es pura especulación, por supuesto. No tenemos evidencia de que la materia oscura pueda formar estructuras complejas, y mucho menos vida. Pero el hecho de que no podamos descartarlo es profundamente inquietante. Porque si hay vida basada en materia oscura, entonces nuestra comprensión de la zona habitable galáctica es completamente incompleta. Hemos estado asumiendo que la vida solo puede existir en planetas de materia ordinaria, orbitando estrellas de materia ordinaria en regiones específicas de la galaxia. Pero si la materia oscura puede albergar vida, entonces la zona habitable podría ser mucho más grande, o completamente diferente de lo que pensamos. Podríamos estar viviendo en una galaxia llena de vida, pero una vida tan diferente de la nuestra que ni siquiera podemos detectarla. Podríamos estar rodeados de civilizaciones de materia oscura, pasando a través de nosotros sin que lo sepamos, existiendo en un plano de realidad que es completamente inaccesible para nuestros sentidos y nuestros instrumentos. Esta es una posibilidad aterradora y fascinante, pero también nos recuerda algo importante. Nuestra comprensión del universo es profundamente limitada. Podemos ver solo una pequeña fracción de lo que existe, y lo que no podemos ver podría ser mucho más vasto y complejo de lo que podemos imaginar. Pero volvamos a lo que sí sabemos. Volvamos a la simetría entre lo micro y lo macro, y a lo que nos dice sobre nuestro lugar en el universo. Hemos visto que la vida surge en los suburbios, tanto a nivel atómico como a nivel galáctico. Hemos visto que esto no es una coincidencia, sino una consecuencia de las leyes fundamentales de la física. Los suburbios son donde existen los gradientes de energía necesarios para la complejidad. Son donde la frontera entre lo cuántico y lo clásico puede ser explorada. Pero también hemos visto que esta simetría tiene límites. Los átomos son sistemas cuánticos, las galaxias son sistemas clásicos. Los átomos están hechos completamente de materia ordinaria. Las galaxias están dominadas por materia oscura. La analogía es poderosa, pero no es perfecta. Y esto nos lleva a una conclusión importante.
El universo es más complejo de lo que cualquier analogía simple puede capturar. No podemos entender completamente las galaxias mirando los átomos, ni podemos entender completamente los átomos mirando las galaxias. Cada escala tiene su propia física, sus propias reglas, sus propios misterios. Pero lo que sí podemos hacer es buscar patrones. Podemos buscar principios que se apliquen a múltiples escalas. Y uno de esos principios es este. La complejidad surge en los suburbios, en las regiones intermedias donde las fuerzas no son ni demasiado fuertes ni demasiado débiles, donde la energía fluye de maneras que permiten que surjan estructuras complejas y persistentes. Este principio se aplica a los electrones en los átomos, a los planetas en los sistemas solares, a las estrellas en las galaxias, y se aplica a nosotros. Somos productos de los suburbios. Somos el resultado de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, donde las condiciones son las adecuadas para que la complejidad florezca. Y cuando alcanzamos esos límites, cuando llegamos al borde de lo que sabemos, nos enfrentamos a algo profundamente inquietante, la posibilidad de que todo lo que creemos saber podría estar equivocado. Piensa en la historia de la física. Durante siglos creímos que las leyes de Newton describían perfectamente el movimiento de todos los objetos en el universo. Eran elegantes, precisas, predictivas. Podíamos calcular las órbitas de los planetas con una exactitud asombrosa. Parecía que habíamos descifrado los secretos fundamentales del cosmos. Pero entonces llegó Einstein y nos mostró que las leyes de Newton eran solo una aproximación. Una aproximación que funciona bien a velocidades bajas y campos gravitacionales débiles, pero que se desmorona cuando te acercas a la velocidad de la luz o cuando la gravedad se vuelve extremadamente intensa. La relatividad general reemplazó a Newton, y de repente el universo era mucho más extraño de lo que habíamos imaginado. El espacio y el tiempo no eran absolutos. Eran maleables, curvados por la presencia de masa y energía. El tiempo podía ralentizarse, el espacio podía estirarse. Los agujeros negros podían existir, regiones del espacio donde la gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar. Pero la relatividad general tampoco es la historia completa, porque cuando intentamos aplicarla a escalas muy pequeñas, a las escalas donde la mecánica cuántica domina, las ecuaciones se rompen. Obtenemos infinitos sin sentido, predicciones que no tienen significado físico. Y esto nos dice algo importante. La relatividad general y la mecánica cuántica, nuestras dos teorías más fundamentales de la física, son incompatibles entre sí. Ambas funcionan perfectamente en sus propios dominios. Pero cuando intentamos unirlas, cuando intentamos describir la gravedad a escalas cuánticas, todo se desmorona. Durante casi un siglo, los físicos han estado buscando una teoría que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica. Una teoría de la gravedad cuántica que pueda describir el universo a todas las escalas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Hay candidatos: la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles, otras ideas más especulativas. Pero ninguna ha sido confirmada experimentalmente. Ninguna ha demostrado ser la respuesta definitiva. Y esto significa que hay regiones del universo, situaciones físicas, donde simplemente no sabemos qué leyes se aplican. El interior de los agujeros negros, el primer instante del Big Bang, cualquier lugar donde la gravedad sea extremadamente intensa y las escalas sean extremadamente pequeñas. En estos lugares, nuestras teorías actuales no pueden decirnos qué sucede. Estamos ciegos. Pero hay algo aún más inquietante. Algo que va más allá de los límites técnicos de nuestras teorías actuales. Tiene que ver con los límites fundamentales del conocimiento mismo, con la posibilidad de que haya preguntas que nunca podremos responder, no porque nuestras teorías sean incompletas, sino porque la naturaleza misma de la realidad hace que ciertas cosas sean incognoscibles. Considera el horizonte cosmológico. Debido a que el universo tiene una edad finita, 13.800 millones de años, y debido a que la luz viaja a una velocidad finita, solo podemos ver una porción limitada del universo. La luz de objetos más allá de cierta distancia
simplemente no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Y debido a la expansión acelerada del universo, impulsada por la energía oscura, hay regiones del espacio que están alejándose de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. La luz de esas regiones nunca nos alcanzará. Nunca. Esto significa que hay partes del universo que son fundamentalmente inobservables. No importa cuánto tiempo esperemos, no importa qué tecnología desarrollemos, nunca podremos ver esas regiones. Están más allá de nuestro horizonte cosmológico, separadas de nosotros no por distancia, sino por la estructura misma del espacio-tiempo. Y aquí está lo inquietante. No sabemos qué hay allí. Podríamos asumir que es más de lo mismo, más galaxias, más estrellas, más planetas, pero no tenemos forma de saberlo con certeza. Podría ser completamente diferente. Las leyes de la física podrían ser diferentes. Las constantes fundamentales podrían tener valores diferentes. Podría haber regiones del universo donde la vida tal como la conocemos es imposible, y otras regiones donde formas de vida radicalmente diferentes prosperan. Esta incertidumbre es profunda, porque significa que cuando hablamos del universo, cuando hacemos afirmaciones sobre su estructura y su destino, estamos hablando solo de la parte que podemos ver, el universo observable. Pero el universo completo podría ser mucho más grande, mucho más complejo, mucho más extraño de lo que podemos imaginar. Y luego está la cuestión de la materia oscura y la energía oscura. Juntas, constituyen aproximadamente el 95% del contenido total del universo. Y no tenemos idea de qué son. La materia oscura es algo que ejerce fuerza gravitacional, pero no interactúa con la luz. La energía oscura es algo que está causando que la expansión del universo se acelere. Pero más allá de eso, estamos en la oscuridad, literalmente. Hemos construido detectores sofisticados enterrados profundamente bajo tierra para tratar de capturar partículas de materia oscura. Hemos lanzado telescopios espaciales para mapear la distribución de la energía oscura. Pero hasta ahora, no hemos detectado directamente ninguna de las dos. Solo sabemos que existen por sus efectos gravitacionales en la materia ordinaria. Esto es como tratar de entender un ecosistema completo observando solo el 5% de los organismos que viven en él. Puedes hacer algunas inferencias, puedes construir algunos modelos, pero tu comprensión será fundamentalmente incompleta. Y podrías estar completamente equivocado sobre cómo funciona realmente el sistema. Ahora algunos científicos argumentan que esto es solo un problema temporal, que eventualmente desarrollaremos la tecnología para detectar la materia oscura y la energía oscura directamente. Que eventualmente encontraremos la teoría de la gravedad cuántica que unifica la relatividad general y la mecánica cuántica. Que eventualmente responderemos todas las preguntas pendientes. Pero hay razones para ser escépticos. Porque la historia de la ciencia no es una historia de progreso lineal hacia el conocimiento completo. Es una historia de descubrir que el universo es más complejo de lo que pensábamos. Cada respuesta que encontramos genera nuevas preguntas. Cada misterio que resolvemos revela misterios más profundos. Cuando Newton formuló sus leyes del movimiento, parecía que estábamos cerca de entender completamente la física. Pero entonces descubrimos la electricidad y el magnetismo, y tuvimos que desarrollar una teoría completamente nueva. Cuando Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo, parecía que estábamos cerca de nuevo. Pero entonces descubrimos la radiactividad y tuvimos que desarrollar la mecánica cuántica. Cuando desarrollamos la mecánica cuántica y la relatividad general, parecía que finalmente teníamos las teorías fundamentales. Pero entonces descubrimos la materia oscura y la energía oscura, y nos dimos cuenta de que no entendemos el 95% del universo. Este patrón sugiere algo inquietante. Quizás nunca llegaremos al final. Quizás siempre habrá un nivel más profundo de realidad que no entendemos. Quizás el universo es fundamentalmente incognoscible en su totalidad. Esta posibilidad fue explorada por el filósofo de la ciencia Karl Popper en el siglo XX. Popper argumentó que la ciencia no avanza probando que las teorías son verdaderas, sino probando que las teorías son falsas. Una teoría científica es útil no porque nos diga la verdad absoluta sobre la realidad, sino porque hace predicciones que pueden ser probadas. Y cuando esas predicciones fallan,
Sabemos que la teoría es incorrecta y necesitamos una mejor. Pero esto significa que nunca podemos estar seguros de que nuestras teorías actuales son correctas. Solo podemos estar seguros de que no han sido refutadas todavía. Y siempre existe la posibilidad de que mañana hagamos un descubrimiento que demuestre que todo lo que creíamos saber estaba equivocado. Esta es una forma profundamente humilde de ver la ciencia, y es una que muchos científicos encuentran incómoda, porque queremos respuestas definitivas. Queremos saber que estamos en el camino correcto, que estamos acercándonos a la verdad. Pero la realidad es que la ciencia es un proceso sin fin, un proceso de refinamiento continuo de nuestros modelos, de descubrimiento de nuevos fenómenos, de revisión de nuestras suposiciones fundamentales. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta con la que comenzamos. ¿Por qué vivimos en los suburbios tranquilos de la galaxia? Hemos explorado muchas respuestas posibles. La zona habitable galáctica, la necesidad de estabilidad orbital, la importancia de la metalicidad, la protección contra supernovas y radiación intensa, la simetría entre lo micro y lo macro, el papel de los gradientes de energía en la generación de complejidad. Todas estas son respuestas válidas. Todas están respaldadas por evidencia científica, pero también son incompletas, porque están basadas en nuestro entendimiento actual de la física, que sabemos que es incompleto. Están basadas en nuestra capacidad actual de observar el universo, que sabemos que es limitada. Y están basadas en nuestras suposiciones actuales sobre qué es la vida y dónde puede existir, que podrían estar completamente equivocadas. Entonces, ¿qué podemos decir con certeza? Muy poco, en realidad. Podemos decir que estamos aquí, que existimos, que somos el producto de 13.800 millones de años de evolución cósmica, que vivimos en un planeta que orbita una estrella en los suburbios de una galaxia espiral, que las condiciones en este lugar y en este momento son adecuadas para la vida tal como la conocemos. Pero más allá de eso, estamos especulando. Estamos construyendo modelos basados en datos incompletos. Estamos haciendo suposiciones sobre cosas que no podemos observar directamente. Estamos extrapolando desde lo que sabemos hacia lo que no sabemos, esperando que los patrones que vemos a pequeña escala se mantengan a gran escala. Y quizás eso está bien. Quizás la especulación es parte de lo que nos hace humanos. La capacidad de mirar más allá de lo que podemos ver, de imaginar posibilidades que aún no hemos observado, de hacer preguntas que aún no podemos responder. Esta capacidad es lo que nos ha llevado desde las cuevas hasta las ciudades, desde la observación del cielo nocturno hasta la exploración del espacio, desde la ignorancia hasta el conocimiento, por incompleto que sea. Pero también necesitamos humildad. Necesitamos reconocer los límites de nuestro conocimiento. Necesitamos estar dispuestos a admitir cuando no sabemos algo. Y necesitamos estar abiertos a la posibilidad de que nuestras teorías actuales, por elegantes y exitosas que sean, podrían ser solo aproximaciones de una realidad más profunda que aún no entendemos. Esta humildad no es debilidad, es fortaleza, porque solo cuando reconocemos lo que no sabemos, podemos comenzar a hacer las preguntas correctas. Solo cuando admitimos nuestras limitaciones, podemos trabajar para superarlas. Y solo cuando aceptamos la incertidumbre, podemos apreciar verdaderamente el misterio y la maravilla del universo en el que vivimos. Ahora, después de este largo viaje a través de las escalas del cosmos, desde los átomos hasta las galaxias, desde el Big Bang hasta la muerte térmica del universo, es hora de volver a casa, de volver al lugar donde comenzamos, de volver a la pregunta simple que inició todo esto. ¿Por qué estamos aquí? Recuerda cómo comenzamos, con una imagen del cielo nocturno, con la sensación de asombro que todos hemos experimentado al mirar las estrellas y preguntarnos sobre nuestro lugar en el cosmos, con la observación de que vivimos en una región relativamente tranquila de la galaxia, lejos del caos del centro y del vacío del borde exterior. Esa observación simple nos llevó a un viaje extraordinario. Exploramos la estructura de la Vía Láctea, descubrimos la zona habitable galáctica,
Aprendimos sobre las amenazas cósmicas que acechan en otras regiones de la galaxia. Vimos la simetría entre los átomos y las galaxias. Contemplamos el destino final del universo. Y nos enfrentamos a los límites de nuestro conocimiento. Pero ahora, después de todo eso, volvemos a donde empezamos. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué estamos aquí? Solo que ahora, después de todo lo que hemos aprendido, la pregunta tiene un significado más profundo. No es solo una pregunta sobre nuestra ubicación en el espacio. Es una pregunta sobre nuestro lugar en el tiempo, sobre nuestro papel en la historia cósmica, sobre el significado, si es que hay alguno, de nuestra existencia. Y aquí está la respuesta más honesta que puedo darte. No lo sé. Nadie lo sabe. Quizás no hay una razón. Quizás estamos aquí simplemente porque las condiciones eran las adecuadas, porque los átomos se organizaron de la manera correcta, porque la evolución siguió su curso durante miles de millones de años, porque tuvimos suerte. O quizás hay una razón más profunda. Quizás el universo está estructurado de tal manera que la vida y la conciencia son inevitables. Quizás somos parte de un proceso cósmico más grande, un proceso mediante el cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Quizás nuestra existencia tiene un propósito que aún no entendemos. No puedo decirte cuál de estas posibilidades es correcta, pero puedo decirte esto. El hecho de que estemos aquí, el hecho de que podamos hacer estas preguntas, es extraordinario. Somos colecciones de átomos que pueden contemplar su propio origen. Somos el universo experimentándose a sí mismo. Somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y eso, independientemente de si hay un propósito cósmico más grande o no, es algo profundamente significativo. Porque significa que no somos observadores pasivos del universo. Somos participantes activos. Somos parte de la historia que estamos tratando de entender. Cada vez que miras el cielo nocturno, cada vez que te preguntas sobre tu lugar en el cosmos, estás participando en un proceso que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Un proceso mediante el cual la materia se organiza en formas cada vez más complejas. Un proceso mediante el cual el universo desarrolla la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Y aquí está lo realmente extraordinario. Este proceso no ha terminado. No somos el punto final de la evolución cósmica. Somos solo un paso en un viaje mucho más largo. Un viaje que comenzó con el Big Bang y que continuará durante eones inimaginables en el futuro. ¿Qué vendrá después de nosotros? ¿Qué formas de vida, qué formas de conciencia surgirán en los miles de millones de años que quedan antes de que las últimas estrellas se apaguen? No lo sabemos, pero podemos estar seguros de que serán diferentes de nosotros, más complejas, más capaces, más conscientes. Y quizás, si somos lo suficientemente sabios, si logramos superar los desafíos que enfrentamos, si evitamos autodestruirnos, nosotros o nuestros descendientes seremos parte de ese futuro. Quizás seremos los ancestros de formas de vida que se extenderán por toda la galaxia, que sobrevivirán a la muerte de las estrellas, que encontrarán formas de existir incluso en un universo frío y oscuro. O quizás no. Quizás somos solo un experimento fallido, una rama evolutiva que llegará a un callejón sin salida, una civilización que brillará intensamente durante un breve momento cósmico y luego se extinguirá, dejando solo fósiles y ruinas para que alguna futura especie inteligente los descubra y se pregunte ¿qué fuimos? No puedo decirte cuál de estos futuros nos espera, pero puedo decirte que la elección, al menos en parte, es nuestra. Porque a diferencia de las estrellas y las galaxias que siguen ciegamente las leyes de la física, nosotros tenemos algo único, la capacidad de elegir, la capacidad de cambiar nuestro destino, la capacidad de aprender de nuestros errores y tomar decisiones diferentes. Esta capacidad es tanto una bendición como una maldición. Es una bendición porque significa que no estamos atrapados en un camino predeterminado. Podemos imaginar futuros diferentes y trabajar para hacerlos realidad.
Pero es una maldición, porque significa que somos responsables de nuestras elecciones. No podemos culpar al destino o a las leyes de la física si fracasamos. El fracaso será nuestro. Y aquí es donde volvemos, por última vez, a nuestra ubicación en los suburbios galácticos. Porque los suburbios nos han dado algo precioso, una oportunidad, una ventana del tiempo en la que las condiciones son lo suficientemente estables como para permitir que la vida compleja florezca. Una vista clara del cosmos que nos permite entender nuestro lugar en él. Un refugio de los peligros que acechan en otras partes de la galaxia. Pero esta oportunidad no durará para siempre. El universo está cambiando. La galaxia está evolucionando. Y nosotros, los productos de este momento único en la historia cósmica, tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de usar el tiempo que se nos ha dado sabiamente. De aprender todo lo que podamos sobre el universo y nuestro lugar en él. De desarrollar la tecnología y la sabiduría necesarias para sobrevivir a los desafíos que vendrán. De asegurarnos de que la chispa de conciencia que surgió en este pequeño planeta, en los suburbios de una galaxia espiral, no se extinga. Esta es una responsabilidad enorme, y es fácil sentirse abrumado por ella. Fácil sentir que somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes, para marcar una diferencia en un universo tan vasto. Pero recuerda esto. Somos el producto de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Somos hechos de polvo de estrellas. Llevamos dentro de nosotros los átomos que se forjaron en los corazones de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos, literalmente, el universo hecho consciente. Y eso significa que no somos insignificantes. Somos extraordinarios. Somos raros. Somos preciosos. Y tenemos el poder, si elegimos usarlo, de dar forma al futuro del cosmos. Entonces, ¿por qué vivimos en los suburbios tranquilos de la galaxia? Quizás porque es el único lugar donde podríamos haber surgido. Quizás porque es el lugar donde el universo tenía las mejores posibilidades de desarrollar la capacidad de conocerse a sí mismo. Quizás porque, en algún sentido profundo que aún no entendemos completamente, este es exactamente donde se supone que debemos estar. O quizás no hay razón en absoluto. Quizás es solo suerte, pura casualidad cósmica. Un accidente fortuito en un universo indiferente. Pero aquí está lo que sé con certeza. Estamos aquí. Existimos. Y mientras existamos, tenemos la oportunidad de hacer preguntas, de buscar respuestas, de maravillarnos ante el misterio del cosmos. Tenemos la oportunidad de crear significado en un universo que quizás no tiene ninguno. Tenemos la oportunidad de ser la luz en la oscuridad, la conciencia en el vacío, la pregunta que el universo se hace a sí mismo. Y quizás eso es suficiente. Quizás no necesitamos una razón cósmica para nuestra existencia. Quizás el simple hecho de que estemos aquí, de que podamos mirar las estrellas y preguntarnos por qué, es razón suficiente. Quizás el significado no es algo que descubrimos, es algo que creamos. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno, la próxima vez que veas esas estrellas distantes brillando en la oscuridad, recuerda esto. No estás solo. Eres parte de algo mucho más grande. Eres parte de una galaxia que contiene cientos de miles de millones de estrellas. Eres parte de un universo que contiene cientos de miles de millones de galaxias. Eres parte de una historia cósmica que se extiende desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos. Y en algún lugar, en los suburbios tranquilos de esta vasta galaxia, en un pequeño planeta azul que orbita una estrella amarilla ordinaria, tú estás aquí, consciente.